Hola chicos, buenos días. Continuando con este periodo, con este primer periodo académico, el segundo contenido que vamos a desarrollar es todo lo relacionado con ángulos. Yo sé que ángulos ya lo han visto en grados anteriores, pero entonces aquí lo vamos a profundizar y lo vamos a ver más a fondo. Entonces, iniciemos con los ángulos. Los ángulos los divide en seis aspectos: el concepto, como un segundo la clasificación según la medida, un tercero los ángulos aquellos que son complementarios y suplementarios, también los ángulos según la posición que tengan. Y también vamos a ver los ángulos que se forman cuando tenemos dos rectas y una secante o una recta corta a esas dos rectas. Y unos videos para que ustedes puedan profundizar en la temática. Entonces, iniciemos. ¿Qué son los ángulos? Un ángulo es una figura formada por dos semirrectas, llamadas lados, que tienen un mismo punto de origen que es llamado vértice. Los ángulos se pueden o son medidos normalmente en grados. Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica yo tengo la semirrecta OA y la semirrecta OB. Y la amplitud que tengo entre esas dos semirrectas se conoce como ángulo. Y este punto O sería nuestro vértice. Los ángulos son considerados positivos o negativos. Todo depende de la forma como los nombremos o medidos los ángulos. Recuerden que para nombrar un ángulo se pueden presentar de dos formas. La primera es que se diga el ángulo BOA, que, que la letra de la mitad me representa es el vértice, en este caso, como es el vértice O, entonces va en la mitad. Entonces, el ángulo BOA. O también se puede nombrar con una letra griega, entonces aquí sería el ángulo alfa. Entonces, como les había mencionado, los ángulos se pueden considerar positivos o negativos, dependiendo de la forma como nosotros los nombremos o sean medidos. Entonces, iniciemos. Un ángulo es positivo cuando se nombra en contra de la manecilla del reloj. Cuando me refiero a cofres de la manecilla del reloj es como está representado acá en la gráfica. Si ustedes se fijan, la flecha va hacia la izquierda. Entonces, cuando ustedes les hagan referencia a ángulos positivos, a ustedes te pueden decir de tres formas. Cuando te digan un ángulo de 45 grados, cuando ya te digan de esa forma, positivo. Un ángulo de 74 grados en contra de la manecilla del reloj, o sea, es un ángulo positivo. O te pueden decir un ángulo positivo de 36 grados. Y así como lo estoy nombrando, recuerden, el ángulo BOA, si ustedes se fijan, lo está haciendo en contra de la manecilla del reloj y sería un ángulo positivo. ¿Cuándo es un ángulo negativo? Los ángulos negativos se tienen cuando se nombran en el mismo sentido de la manecilla del reloj. Si ustedes se fijan, fíjense que la flecha me indica cómo van andando las manecillas del reloj. Cuando ustedes les hagan referencia un ángulo negativo, te pueden decir un ángulo de negativo de 60 grados o un ángulo de 120 grados en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Como se pueden dar cuenta, aquí tengo el ángulo A o B, o sea, viene en el mismo sentido de la manecilla del reloj. Entonces deben que tener cuidado al momento, como son, como se nombran los ángulos, si están en sentido horario o en sentido antihorario, para saber si son ángulos positivos o ángulos negativos. ¿Cómo se clasifican los ángulos según la medida? Entonces, cuando la clasificación de los ángulos según la medida eh, tienen, cuando un ángulo mide 0 grados se conoce como un ángulo nulo, porque no tiene ningún grado, mide 0 grados. Si un ángulo
mide más de 0 grados y menos de 90 grados, es un ángulo agudo. Si el ángulo mide 90 grados, es un ángulo recto. Si un ángulo mide más de 90 grados y menos de 180 grados, es un ángulo obtuso. El ángulo llano es cuando el ángulo mide 180 grados. Cuando un ángulo mide menos de 180 grados y más de 0 grados, estos ángulos se conocen como ángulo convexo, que miden más de 0 grados y menos de 180. Y un ángulo es cóncavo cuando el ángulo mide más de 180 grados y mide menos de 360 grados. Cuando el ángulo mide 360 grados, o sea, cuando mide 360 grados, ese tipo de ángulo se conoce como ángulo completo. Entonces, aquí está toda la clasificación de cómo se clasifican los ángulos según su amplitud, o sea, según la medida. Los ángulos complementarios y suplementarios. Entonces, un ángulo es complementario cuando al sumar dos ángulos, el resultado de esos dos ángulos les dé 90 grados al sumarlos. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un ángulo de 40 y un ángulo de 50. 40 más 50 es igual a 90 grados. O si yo les pregunto, ¿el ángulo de 27 grados y el ángulo de 63 grados son complementarios? Sí, 27 grados más 63 grados son 90 grados. O sea, esos son ejemplos de ángulos complementarios. Entonces ya saben que al sumar dos ángulos me dé 90 grados. ¿Cuántos son suplementarios? Cuando al sumar los dos ángulos, el resultado es 180 grados. 40 más 140, 180. 60 más 120, 180 grados. O sea, aquí tenemos claro dos ejemplos de ángulos suplementarios que al ponerlos de forma consecutiva me dé 180 grados. Recuerden, ángulos complementarios, el resultado de sumarlos me da 90 grados y ángulos suplementarios es que al sumarlos me dé 180 grados. Ángulos según su posición. En los ángulos según su posición se tienen tres tipos de ángulos, que sean consecutivos, que sean adyacentes o que sean ángulos que sean opuestos por el vértice. Para que sean consecutivos es que los dos ángulos están compartiendo un mismo lado. Si ustedes se fijan, yo estoy compartiendo este lado entre los dos ángulos, entre el ángulo alfa y el ángulo beta. Acá yo tengo claro un ejemplo de consecutivos. Ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes es que tienen el vértice y un lado en común. Si ustedes se fijan, el vértice de los dos ángulos lo están compartiendo y está sobre una misma recta. Es por eso que tienen el vértice y un lado en común. Y los lados tienen el vértice y un lado en común. Y los lados no comunes están sobre una misma recta. Entonces, vértice en común, lado en común y los lados no comunes están sobre la misma recta. Estos son ángulos adyacentes. ¿Cuándo son opuestos por el vértice? Cuando tú trazas dos rectas y se tocan en un punto, o sea, que tienen un punto en común, el ángulo alfa y el ángulo beta son opuestos por el vértice, porque los está separando el vértice que tienen en común. Y sus lados están en las mismas rectas que trazamos para decir esos dos ángulos. ¿Qué características
también podemos evidenciar que cuando dos ángulos son adyacentes, también son suplementarios, porque si tú te fijas, esos dos ángulos que son adyacentes, al sumarlos me da 180 grados. Y esa es la característica de que sean suplementarios. Y cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, los dos ángulos son congruentes. ¿Eso qué quiere decir con congruentes? Que el ángulo alfa y el ángulo beta, al ser opuestos por el vértice, tienen la misma medida, o sea, miden lo mismo. Si el ángulo alfa mide 60, el ángulo beta mide 60. Si el ángulo alfa mide 50, el ángulo alfa mide 50. Eso lo que me garantiza es que los ángulos sean congruentes y eso es lo que me garantiza al ser ángulos opuestos por el vértice. Teniendo en cuenta las anteriores clasificaciones, hay otros ángulos que se pueden formar y lo podemos decir teniendo en cuenta lo que ya vimos anteriormente. Entonces, cuando tenemos dos rectas y esa recta es interceptada por una secante, o sea, es una recta que me toca a las dos rectas, ¿qué tenemos? Que el ángulo 5, que el ángulo 1 y el ángulo 5, el ángulo 2 y el ángulo 6, el ángulo 3 y el ángulo 7, el ángulo 4 y el ángulo 8 son correspondientes. Y al ser correspondientes, ¿qué me está diciendo ahí? Que el ángulo 4 mide igual que el ángulo 8. Y el ángulo 3 mide igual que el ángulo 7. Que el ángulo 2 mide igual que el ángulo 6. Que el ángulo 1 mide igual al ángulo 5. Pero también se pueden presentar otro tipo de ángulos y me está queriendo decir que van a tener la misma medida. ¿Eso en qué momento? Cuando nos referimos a que son ángulos alternos. Y se puede presentar ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. ¿Cuándo son ángulos alternos internos? Por ejemplo, el ángulo 3 y el ángulo 5. ¿Por qué son internos? Porque están en la parte interna de las dos rectas. ¿Sí? Entonces, el ángulo 3 y el ángulo 5 son congruentes, tienen la misma medida. Y el ángulo 4 y el ángulo 6 son congruentes. ¿Cuáles son los ángulos externos? Son los que están en la parte exterior de las dos rectas. Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 7 son alternos externos. Y el ángulo 2 y el ángulo 8 son alternos externos. Ya saben, esos dos ángulos tienen la misma medida al ser alternos externos y también al ser alternos internos. ¿Qué otra propiedad me garantiza este tipo de construcción? Si ustedes se fijan, eh, los ángulos 1 y 4 me forman ángulos de 180 grados, o sea, me forman ángulos llanos. Lo mismo me ocurre con el ángulo 1 y el ángulo 2, el ángulo 2 y el ángulo 3. O sea, cuando yo miro dos pares de lados que sean consecutivos, dos pares de ángulos que sean consecutivos, esos ángulos, la suma me debe quedar 180 grados. Y si ustedes se fijan en este ejemplo, les pregunto, el ángulo 1 y el ángulo 3, ¿qué tipo de ángulos son? Ya cuando vimos ángulos según su posición, ¿qué tipo de ángulos son? El ángulo 1 y el ángulo 3, el ángulo 2 y el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 7, el ángulo 6 y el ángulo 8. ¿Qué tipo de ángulos son? ¿Serán adyacentes? ¿Serán consecutivos? ¿Serán opuestos por el vértice? Ahorita lo que les mencioné eran opuestos por el vértice. Pero aquí tengo también otros ejemplos que acá tengo que son consecutivos y también son adyacentes. Ejemplo, ¿cuáles son adyacentes? El 1 y el 4, el 1 y el 2 y el 3 y el 4. O sea, ahí, acá yo puedo ver todo tipo de ejemplos de ángulos y que podemos seguir estudiando. Otra pregunta que les voy a decir, a ver, el ángulo 1, ¿qué tipo de ángulo es según la medida? ¿Será obtuso, agudo, llano, recto, cóncavo? ¿Cuál sería? El ángulo 2, ¿qué tipo de ángulo sería según la medida?
Entonces, chicos, este tema es muy bonito, nos vamos a divertir. Los ángulos es un tema que a uno le permite analizar muchas veces la figura y a sacar conclusiones. Es un tema que nos vamos a divertir, que vamos a aprender mucho. Y acá tienen unos videos donde pueden aprender más sobre tipos de ángulos, ángulos complementarios, suplementarios, ese tipo de ángulos cuando se tienen dos rectas paralelas y una transversal, cuando son ángulos consecutivos, y también cómo medir ángulos. Y yo sé que ese tema lo vamos a sacar adelante, nos vamos a divertir. Ya saben que cualquier duda o pregunta me la pueden realizar y yo con mucho gusto se la resuelvo. Muchas gracias por su atención. Espero que sigamos así, con muchos ánimos y vamos a sacar este tema de la geometría y este tema de ángulos que es tan bonito adelante. Gracias.